Hola, buenas noches a todos, a todas, bienvenidos a este Teatro Foro, con este atrevimiento de la máquina de teatro, que el atrevimiento realmente no es la obra Sócrates, y esto es algo que yo tengo que decirlo hoy. El atrevimiento, que es algo que quiero expresar mi molestia en público, es que el señor Carlos Batemarco Ujú. cuenta que yo no he probado la salsa al filito de José Tomás Angola, cual me siento profundamente ofendido. Entonces, vamos a cambiar el motivo de este conversatorio para recriminarle al cumpleañero que digo a José Tomás Angola y exigirle que nos pase la receta de su salsa al filete. Buenas noches, José Tomás. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer el cumpleaños y segundo, esas cosas no pueden pasar, no se deben dar los secretos, no se pasan. Yo en público, Me invitas a tu casa y yo te la preparo. en público te comprometo a que me vas a preparar la salsa al filete, como usa salsa De al filete. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Tenemos aquí una ocasión muy especial, siempre hacemos cine, pero estamos frente a un teatro foro. Y ustedes se preguntarán si la cartelera tiene tantas opciones, ¿por qué estoy haciendo un teatro foro con Juicio a Sócrates? No es para jalarle a José Tomás para que me haga la salsa al fileto, somos suficientemente amigos como para pedírselo luego, pero en realidad es admiración. Poder llevar a cabo el juicio a Sócrates en una adaptación a teatro y representarlo no es nada fácil. Y para eso también he invitado a alguien que ha aprendido a querer y a respetar muchísimo. Gracias. Conozco de atrás, además, de atrás del telón, de bastidores. Hemos compartido, ahorita hicimos una obra juntos, un hombre en la isla de Ítaca, y lo que se comparte detrás del telón en plena función. O sea, de cuando las funciones son un poco acontecidas, Carlos. Bastante, bastante acontecía, pero muy Entonces, divertidas. bueno, Carlos, como lo están viendo, yo lo he visto pintarse el pelo con papel carbón. Que luego nos explicará la técnica, pero en este momento lo tiene blanco para el personaje de Sócrates. Mi color natural, Con lo así. Bien, José, cuéntanos, ¿por qué Ujú. Sócrates? ¿Qué es esto que estás haciendo? Mira, desde hace mucho tiempo yo soy un diletante de la filosofía. No soy una persona con estudios formales, sino los que bueno, cumplí en la universidad cuando tuve que ver materias a propósito de filosofía o incluso cuando estudiaba humanidades de bachillerato. Pero el amor que yo siento por Se- el Perdona, mundo helénico, ajá, se te oye muy interrumpido. A ver si podemos ajá, probar. a ver, O uno, dos, tres, cuatro, ¿me prueban? ¿Me oyen? vamos a ¿Me tratar oyen mejor? mejor, mejor. Vamos a hablar Ok, lento para que den que es diletante. ok. Que bueno, pues me considero un diletante de la filosofía y en este mundo helénico del que me siento admirador, la figura de Sócrates me parece fundamental. No por nada la historia del pensamiento eh, occidental, de la filosofía occidental, define a todos los que vinieron antes que él presocráticos. Es una definición muy importante, es decir, a partir de Sócrates cambia la manera de pensar, cambia la manera incluso de preguntarse la lógica del mundo, de la vida, los porqués, que son las preguntas originales de los filósofos. Pero además, en el momento del mundo, este instante del mundo, en donde por supuesto Venezuela hace comparsa, yo cada vez lo siento más necesitado de todo eso que dijo Sócrates en su tiempo, por lo que murió Sócrates, y restregárnoslo en la cara a todo un grupo humano que posiblemente no conozca lo que Sócrates produjo, dijo
no escribió nada, recuerden que fue un ágrafo, es decir, no escribió, no dejó obra escrita, al igual que, por ejemplo, Cristo, sino todo lo que se sabe de él, su obra, su vida, su pensamiento, proviene de sus alumnos, entre ellos Platón, Jenofonte, etc. Pero esta realidad de esa enseñanza que pareciera perdida en el tiempo, cuando la llevamos a las tablas, a un escenario que no pretende ser una clase ni pretende ser un auditorio de una charla magistral, cobra una vida y una dimensión con tanta pertinencia para este momento tan vacío nuestro como sociedad, en donde estamos completamente seducidos por pretender ser una imagen, querer ser solamente una fotografía, tratar de conectarnos desde situaciones que no son humanas directas, sino que pertenecen a eso que llamamos la virtualización. Y a eso le añadimos el terrible dilema del mundo relativo en el que estamos, donde solo existe mi verdad, ya no existe la verdad, sino mi verdad, y el mundo se debe adaptar a mí y no yo el mundo. Cuando eso estás viendo lo que está pasando, uno dice, es el momento ideal para que Sócrates se monte en un escenario descalzo, como era, y diga lo que ha dicho durante los últimos 2500 años. Ok, José, como nos dice Ligia Leandro, sería ideal si pudieras probar con el micrófono del dispositivo y no el del audífono para ver. Vamos a ver si es el micrófono, vamos a ver si es el micrófono. Voy a ir con Carlos. Ajá. A ver, habla José. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se oye mejor así? ¿Se escucha mejor? 1000 veces mejor. Ok, Ok, perfecto. gracias, José. Espero que se haya entendido algo de lo que haya dicho. Gracias, Ligia. Ok, José Tomás habló de la pertinencia de Sócrates hoy en día, pertinencia de poder rescatar su enseñanza, una enseñanza que, como muy bien marcaste, no fue escrita por él, sino por, en todo caso, es una enseñanza transmitida. Y en este caso, tú como actor, Carlos, te toca transmitir. Y la gran pregunta es, antes de hablar de la construcción del personaje, ¿qué estás transmitiendo? ¿El Sócrates de José Tomás Angola, el Sócrates que has leído, tu síntesis de Sócrates, que vamos al mensaje del protagonista? Porque una cosa es la lectura, lo que hace el dramaturgo, la otra es la propuesta de un director y la otra es lo que un actor logra incorporar. Lo que me interesa es una pregunta muy, muy concreta. El Ok. hombre, el hombre Carlos Abatemarco y el actor Carlos Abatemarco, el hombre que hace en este montaje, ¿por qué le dices sí a José Tomás Angola? Vamos a hacerlo porque sé que tienes una agenda con varias propuestas. Y por el otro lado, ¿por qué decides hacer esto? ¿Y qué es lo que José Tomás Angola te ha transmitido y qué es lo que tú has leído en Sócrates? Para mí esto no solo es un regalo, de verdad, que me ha dado no solo la vida, sino alguien como José Tomás, que de alguna manera me ofreció esta posibilidad de un personaje tan complejo como es el de Sócrates, ¿no? Históricamente se dice que Sócrates era un tipo muy feo, ¿no? Yo creo que por ahí ya van los tiros de que el casting estaba muy bien Ahí no tuviste que hacer mucho trabajo. precisado. Entonces, pero aparte de todo esto, yo te voy a ir muy puntual. Yo creo que el Sócrates que se está trabajando en esta pieza es un Sócrates visto desde la perspectiva de una persona como José Tomás, que es un hombre profundamente creyente, energético, bueno, porque yo creo que esa es una de las palabras que se ha perdido últimamente, porque se considera que ser bueno es otra cosa. Él es un hombre bueno,
y de alguna forma ha perfilado a este Sócrates que llega digamos, a este juicio, a refutar todo lo que le están diciendo estos tres personajes, estos tres acusadores, ante esos jueces que van a ser el público, y de alguna forma ahí se está metiendo el dedo en la llaga en lo que es el mundo actual, en lo que es la sociedad actual. Es una obra que pasa de hace 400 años antes de Cristo a lo que es el año 2023 después de Cristo. Ok, o sea que tú entras en este proceso, más allá de la admiración que tú y yo podemos tenerle a José Tomás, como amigo, como ser humano, como creador, tú entras, el hombre, el creador, Carlos Abate Marco, en torno a una propuesta crítica en torno a lo que sucede en el mundo actual, que no es muy diferente a lo que pasaba entonces. Eso es lo que nos has dicho. Totalmente es así, porque es una obra que está totalmente actualizada, porque incluso utiliza todo lo que son los recursos tecnológicos, donde José Tomás es un maestro, que es el videomapping, que son todas esas técnicas de ¿cómo es? Estereocopía visual. Y bueno, yo siento de verdad que esta obra va a tener un público que va a decir que la va a amar, la va a odiar, y otros la entenderán, otros tal vez hurgarán después en todo lo que vieron, pero es una obra que no va a dejar a nadie, digamos, ¿cómo se llama? No lo va a dejar indeciso, pues. Sí, indiferente. Indiferente. José, vamos a retomar un poco. Tocas hablar de lo que tú piensas como dramaturgo y por lo cual, cosa que me consta, te llevaste un proceso bien interesante y bien difícil en la adaptación del diálogo al teatro, que no es cualquier cosa. Sin embargo, Sí. nosotros sabemos que una cosa es el dramaturgo y otra cosa es el director. Y que es más difícil cuando uno dirige un texto escrito por uno mismo, que es un conflicto muy grande, porque hay directores que quieren ser fieles al dramaturgo, tratándose de uno mismo. Y eso es el peor error en el que puede caer un director dramaturgo. ¿Cómo fue tu proceso? ¿En qué cambió la obra cuando dejaste al dramaturgo y empezaste a dirigirla? Bueno, ha sido un proceso de muchísima enseñanza, y eso quiero agradecerlo con mucha humildad. Eh, Aunque me he estado regalando adjetivos de mucho afecto y que yo quiero mucho, yo todavía me siento principiante en todas las cosas que hago. Estoy tratando de empezar siempre de cero y aprender. En este proceso, la obra tenía dos grandes debilidades. La primera debilidad es que, como tú bien dices, es un diálogo filosófico, que aunque está planteado como diálogo, está en la apología de Sócrates que escribe Platón, que es la central sobre la que estoy basándome, que también tocó la de Jenofonte. El gran problema que hay es que para hacer un diálogo tiene muy pocas instancias de diálogo con los restantes personajes, porque fundamentalmente es el discurso de defensa que hace Sócrates. Entonces yo debía convertir esto en un lenguaje teatral que permitiese que no fuese una simple arenga filosófica que está haciendo Sócrates, sino que tuviese todos los elementos del drama teatral. Entonces, convertirlo ya ahí tuvo una primera particularidad. La segunda es que estábamos trabajando y queríamos usar todas las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas realmente, pero tecnologías que son bastante novedosas para el teatro venezolano, como el videomapping que ha mencionado Carlos, las visiones estereoscópicas, la virtualización de personajes, que es uno de los elementos del discurso del video aplicado al teatro que me interesan muchísimo porque se equiparan, se emulan a lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, en donde todos los seres humanos nos estamos virtualizando, nos estamos convirtiendo en una representación virtual de nosotros y no somos realmente nosotros. Y además, como último elemento, en el proceso
de trabajo he estado muy cercano a Carlos y he oído mucho lo que Carlos me ha pedido como personaje, como actor, lo que él solicita como Sócrates y lo que solicita como Carlos Abatemar. Uno no puede, como director, simplemente obligar a que el actor sea una marioneta o cumpla un papel específico, detallado, como está en el guión, en el libreto, sino que uno tiene que compartir el proceso creativo con el actor. Máxime cuando la pieza la carga él encima prácticamente. Entonces, en ese proceso también fuimos dándonos cuenta de cosas que no funcionaban y que durante los procesos de lectura hubo mucho trabajo de mesa. Bueno, y tú, Johnny, sabes más que nadie que me encanta el trabajo de mesa. Y siempre solemos, cuando hacemos algo, solemos sentarnos mucho tiempo y masticarlo, y leer, y hablar, y regodearnos en la lectura, y escuchar las letras y la palabra, y sentirla, y darle un nuevo giro, y así en esa aproximación, además de la investigación. Y en ese proceso, Carlos fue muy asertivo y pudo ir determinando qué momentos, qué cosas no funcionaban para el personaje. Esto lo hace pesado, míralo, ya lo dijo, esto lo está diciendo de otra forma. No reiteremos esto porque siento que estamos perdiendo una oportunidad y la gente lo va a sentir retórico. Vamos a buscar otra manera. Aparte que la pieza, aun cuando reitero, es un juicio, y todos los juicios son por naturaleza muy escénicos, porque hay todo un conflicto, un choque. Esta pieza tiene además el añadido de que todo el trabajo visual y sonoro que se le plantea, porque además tiene un trabajo sonoro muy particular, hay música en vivo, los actores, que son los acusadores, Anito, Meleto y Conde de Atenas, los personajes, trabajan musicalmente con una percusión en escena y le dan unos acentos muy puntuales en momentos de mucha tensión. Entonces, todo eso se mezclaba, se reunía en una oportunidad que yo como director no podía desaprovechar. Así que traté siempre de que el que menos se llegara a tomar en los ensayos fuera el dramaturgo y tratar de escuchar lo más posible lo que me decía tanto Carlos como la intuición en el momento. Y creo que ha sido un proceso de aprendizaje, de humildad, porque ese es el problema que tienen los dramaturgos, tú lo sabrás, que a veces no somos humildes. Creemos que lo que hemos escrito es sacrosanto. Y resulta que uno tiene que darse cuenta que lo que uno ha escrito es papel. Es teatro solo cuando está en voz. Quiero preguntar, que es muy importante, porque hay gente acá que no sabe de qué estamos hablando, que es el juicio de Sócrates. Entonces me gustaría que Carlos, que tú, nos contaran un poco la anécdota. Carlos, ¿qué es el juicio de Sócrates? ¿De qué trata este diálogo de Platón? Bueno, el juicio a Sócrates es un evento histórico, se ha, digamos, según todos los testimonios, sobre todo digamos, de Platón y Jenofonte, donde enjuician a Sócrates por varios delitos. Pues uno es de corromper a los jóvenes, el otro es de no creer en la existencia de los dioses, y de alguna manera lo van José Tomás ha sido muy, muy asertivo en cómo manejó esas diferentes acusaciones, porque en estos tres personajes representan tres capas de la sociedad griega y también de la sociedad, digamos, también contemporánea. Entonces uno de ellos es como el hombre empresario, el hombre fuerte, un hombre físico que lo representa Absalón de los Ríos, en el personaje de Anito. Después está Licón de Atenas, que es el político, que es el que cree que se las sabe todas, que engatusa a la gente, que lo hace Adrúbal Blanco. Y el personaje del poeta, del hombre, digamos, que tiene esas visiones sobre el arte y se regodea en eso y al mismo tiempo no dice nada, que lo representa Juan Carlos Grisal, que se llama Meleto. Entonces, estos personajes empiezan a atacar a Sócrates, que es un hombre que es considerado, según el dios de Delfos, un hombre sabio. Pero él de alguna manera dice, mira, si Dios dice que yo soy un hombre sabio, pues tengo que asumir esa sabiduría, pero él también tiene que entenderla como hombre
si esa sabiduría es porque es real o porque Dios se le está, digamos, designando, ¿no? Entonces, bueno, esta es la trama. No te voy a contar mucho sobre lo que pasa, No, no, pero pero yo creo que hay algo, la obra, y aquí esta es una pregunta para los dos, porque dentro del juicio a Sócrates, y dentro de este tema que tiene que ver con el concepto de creer o no creer, y donde Sócrates, recuerdo que habla de que él está guiado por su daimón, él ve la experiencia religiosa como una experiencia sobrenatural, él en un momento él asegura que los dioses no permiten que un hombre bueno sea dañado por uno peor que él. Y estos son Sí. conceptos que además toca otra de las fórmulas que dice Sócrates en el juicio, o incluso en su diálogo general, cuando él sostiene que una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. Entonces, ya en el momento en que ustedes están haciendo, tú montando un personaje y tú escribiendo esta obra, se está haciendo un examen. Sin embargo, aquí un examen, un examen psicológico del personaje necesariamente. Tú lo haces para montar tu personaje, para construir el personaje. Pero José Tomás, aquí hay un planteamiento ético y que tú no has cesado de decir en torno a la actualidad. Entonces Sí. yo te pregunto, más allá de la virtualidad, que lo has dicho muy bien, más allá de la parte tecnológica que nos ubica, con la que traes a Sócrates al presente, ¿cuál es el planteamiento ético de tu montaje? Se parte de una de las grandes citas socráticas, que cuando el oráculo de Delfos lo designa como el hombre más sabio del mundo, y él dice, él cree que yo soy sabio porque yo solo sé que no sé nada. No sé nada. Toda la sabiduría humana es vana. Toda la sabiduría humana es completamente vana. La única sabiduría que importa es la sabiduría divina, la sabiduría que trasciende este plano, la materia. Porque, y ahí viene una cosa que me parece muy interesante para nuestro tiempo. La sabiduría humana nos envanece, nos hace soberbios, pedantes, nos hace creer que nosotros somos dueños de la verdad. Sócrates dice, no, en ti está la verdad, muy profundamente, y no la has visto, no la has vivido, no la conoces porque no la has buscado. Hay que conocerse a sí mismo. También es una frase que le roba Sócrates al oráculo de Delfos. Pero lo más relevante es la manera como Sócrates lo hace. Lo hace desde un punto irónico, en donde él se hace el ignorante mayor y lo que hace es preguntar. Y empezamos a ver cómo en este mundo contemporáneo nuestro, no quiero oír las preguntas, no quiero oírse que le digan y le cuestionen algo, que le hagan ver que está equivocado, que le hagan hacer notar que se está comportando de una manera errada, que ha metido la pata, que no lo sabe todo, pero presupone de todo, habla de todo, opina de todo. El hombre contemporáneo es soberbio en unas dimensiones completamente absurdas, porque además tiene los mecanismos para hacer que su palabra, que considera la verdad, llegue hasta los rincones más remotos del universo, Y ahí por aplica, internet, por las redes, por ahí todo. aplica lo que Sócrates decía, habla para que yo pueda conocerte. Y el gran problema con Sócrates en nuestro tiempo es que seguramente si estuviese vivo y estuviese por ahí, por la Plaza de la Candelaria o la Plaza Bolívar, preguntándole a todos qué es la justicia, o qué es la valentía, o qué es la virtud, volvería a pasar lo mismo. Se ganaría la enemistad de todo el mundo, todos los soberbios seres humanos que nos creemos dueños de la verdad, y entonces ocurriría un segundo juicio con una segunda condena a muerte. Para mí ese es el meollo central del tema de Sócrates con nosotros. Kierkegaard, mi querido y amado Kierkegaard, dijo una cosa maravillosa que yo pongo también una cita al principio en los créditos. Dicen, todo el mundo reclama una nueva sociedad, una nueva forma de gobierno, una nueva religión, una nueva moral. Yo lo que creo que el mundo debería pedir es, porque sabe tanto, que lo que debería pedir es un nuevo Sócrates para que entienda que no sabe nada. Está bien. Carlos, cuéntame.
Otra de las máximas de Sócrates, otra de sus máximas, es que el mayor de todos los misterios, decía él, es el ser humano. Te toca construir un personaje que es una transmisión, no es un testimonio de primera mano. ¿Cómo construyes este misterio? Lo que te tengo que comentar es lo siguiente. El personaje Sócrates histórico es uno y que de alguna manera uno como ser humano y como persona que acuciosa, digamos, de lo que puede ser la filosofía o los hechos históricos, uno a veces construye estos personajes también bajo una forma muy particular. Es como, por ejemplo, hablar de Bolívar o hablar de cualquier personaje histórico y relevante en la humanidad, ¿no? En el caso de el Sócrates de Angola, porque yo tengo que decir que este es el Sócrates de Angola, y lo agradezco, él es un hombre que está en este mundo y llegó a este mundo con una misión. Y hay un paralelismo, no sé si tocarlo, tú dime si sí o no, mi querido José Tomás con la cabeza, me dice sí o no. Toco ese tema. Sí, Quiero claro, claro, claro. lo tienes que desarrollar. No, no, porque no es exclusivo, no es. Hay un paralelismo entre lo que... Carlos, ¿Ah? no hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad, decía Sócrates. Jamás, jamás. Pero lo que te quería decir, hay un paralelismo entre lo que pudo haber sido Sócrates hace 400 años antes de Cristo y lo que fue Cristo cuando llegó a la sociedad y al mundo. Entonces, Cristo hablaba y lo tenían como una persona demente, tan es así que después lo crucifican y de alguna forma Sócrates es un hombre que también hablaba de la verdad, de las cosas hermosas, que él tenía un designio divino del dios de Delfos y lo condenan a muerte. Entonces, si bien no es tan así, ojo, no es tan así, tampoco es tan literal este paralelismo, pero es eso. Sócrates es un hombre que dentro de su condición humana, dentro de esa condición de ver las cosas bajo una óptica buena, virtuosa y profundamente humana, de alguna forma no es comprendido. La gente no lo entiende. Creen que está hablando cosas porque es peligroso, porque está rompiendo un poco los cimientos de lo que es la sociedad, sobre todo la sociedad griega. Está metiendo el dedo en la llaga en muchas cosas. Eso es lo que yo veo de este Sócrates angoliano, que es tan interesante y tan relevante, porque hoy en día la gente que vaya a ver la obra de alguna forma, cuando vea eso, se va a tener que sentir aludido en algún momento o reflejado o va a decir, oye, vale, mira lo que está diciendo, eso es así. Fue Ahora, así y es así. tú me estás planteando entonces que aquí la obra tiene un planteamiento religioso o están haciendo un paralelismo histórico. Eso No, se lo fíjate, eso es rebotó el una director. conclusión. Esa es una conclusión que no es mía, es una conclusión que se ha tomado muchas veces en el camino los escolásticos, cuando recuperan la filosofía clásica, o lo que llaman los socráticos mayores, pues Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los que se empiezan a dar cuenta y desarrollan con una mayor profundidad la metafísica, la teología, comprende que lo que Sócrates pone sobre la mesa son temas de índole humano, porque son profundamente humanos, o sea, la creencia o no en lo religioso, en lo elevado, es un asunto humano. Y lo más relevante aún es que logra, y eso es una de las grandes ventajas que tiene Sócrates en el pensamiento occidental, enlaza la ética por primera vez con la situación del hombre. Fíjate que los presocráticos y toda la gente que los pensadores antiguos, Anaximandro, Anaxímenes, todas las personas anteriores, lo único que necesitaban era en la naturaleza, que querían estudiar la naturaleza, definir la naturaleza, por eso Pitágoras y los números, por eso todo lo que querían era explicar la naturaleza. Sócrates es el primero que dice, no,
vamos a vernos a nosotros. La filosofía es vernos a nosotros al ser. Vamos a mirarnos adentro, dejemos de mirar a los planetas, dejemos de mirar, en un sentido figurado, obviamente, si se tiene que seguir estudiando, pero dejemos de buscar allá y busquemos hacia nosotros mismos, porque lo que es trascendente es la materia nuestra, lo que está en nosotros. Y él empieza a hablar de cosas tan complejas, no es de él, es desde antes. Él lo que hace es como que prodigar ese conocimiento de una manera mucho más desafiante, con el tema de la trascendencia del alma, que después es Platón que transforma y da una imagen del alma que los escolásticos católicos en el siglo de la Edad Media retoman, y por eso está tan entroncado Aristóteles, Platón y Sócrates con el cristianismo, sin que una cosa tenga que ver con la otra, solo en la manera de pensar, en las formas de filosofar. Entonces, ¿es un tema religioso? En el fondo lo es, lo hay, porque una de las acusaciones que se le hace a Sócrates es: tú eres ateo porque no crees en los dioses griegos, pues, el Panteón, el Olimpo, todo aquello. Hay que entender el momento histórico ateniense. Atenas venía de una situación de guerra constante y fallida. Venía perdiendo con las diferentes cosas que habían ocurrido con Esparta. Venía fracasando emocionalmente y militarmente, entonces eso se reflejaba emocionalmente en el pueblo. Pero además de eso, los atenienses habían empezado a darse cuenta de todas las cosas malas que les estaban pasando alrededor. Empezaron a introducir unas preguntas durante muchísimas décadas a través de muchísimos pensadores y filósofos que decían o dos cosas: o los dioses nuestros son todos estúpidos y no tienen capacidad de ayudar al ser humano, y están en su Olimpo cometiendo todas las fechorías que hacen. Este otro problema, José los Tomás, sí, José griegos. Tomás, José, no se te oye muy interrumpido. Yo te Ah, sugiero, caramba. quiero que vayamos con frases muy cortas para poder, porque cuando hablas muy corrido es cuando se te entrecorta. Entonces, si quieres, Ok. vamos a retomar, por favor, porque me parece importante. Voy a hacer una mini síntesis de lo que tú dijiste. Es un problema religioso en tanto tiene que ver con un planteamiento que se le acusa que no cree en los dioses griegos. Tú estás diciendo que hay una necesidad de ubicar esto históricamente, y entiendo por lo que dijiste que detrás de todo esto está el planteamiento de Sócrates, que para poder creer hay que primero tener conocimiento de uno mismo. Entonces, lo que tú estás planteando, y me gustaría saber el contexto histórico, y Carlos, te pido por favor, vamos a intervenir, a convertir en una conversación, y todos ustedes, los que tengan alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de escribir sus preguntas y con mucho gusto yo las voy a transmitir. Entonces, aquí estamos partiendo. La creencia parte de uno, y cuando Carlos Abatemarco dice: estoy haciendo el Sócrates de Angola, que habría que preguntarle a Carlos, bueno, pero para construir un personaje necesitamos saber cuál es el Sócrates de Abatemarco, ¿ok? Pero bueno, esa te la dejo por ahí. No, pero Entonces, está bien. tú me Te la estás, puedo contestar, te la puedo contestar. déjame que cierre con José. José, lo que me estás hablando es que es un problema de creencia, un problema de creencia, un poco de, incluso de observación del otro. Sócrates también decía: ante aquellas personas que te digan que quieren mover el mundo, pues que veamos primero cómo se mueven ellas. Entonces te pregunto, ¿cómo se mueve José Tomás Angola en este momento de su vida para que el tema de la creencia, porque me preocupa que la gente vaya a llevar esto como por otra línea, cuando lo que yo siento es que tú estás haciendo básicamente, estás partiendo del tema de en qué creer, entre la desesperanza y la fe, porque personalmente yo creo que eso es el juicio de Sócrates. Hay una pregunta Breve para poder, sistemática, breve para poder. claro. Hay una pregunta sistemática y constante del tiempo de Sócrates para nuestro tiempo, que es: algo hay detrás de todas las cosas
que las mueve, que las impulsa. Aristóteles la llamó el motor invisible, que para los fines de los griegos el movimiento era una situación importantísima que tenían que pensar y analizar y estudiar, y por eso hay tantas escuelas trabajando sobre el pensamiento, sobre el movimiento. Heráclito, todo transformación, todo se mueve, todo eso tiene que ver. Pero desde hace tantos siglos como ahora, la sensación de vacío, de incertidumbre, de no tener nada después de las cosas, es decir, la muerte es el final absoluto y rotundo de todo. Si lo que hay es la nada, el sentido a todo lo demás se pierde. Y Sócrates, en su enorme discurso, lanza una señal, una imagen que a mí me parece muy, muy interesante para nuestro tiempo tan descreído, tan desesperanzado. Él dice, creer que la muerte es el final de todo es también creerse sabio y no serlo. Porque no sabemos lo que hay. Repítelo, por favor. Un poquito, repítelo. Sócrates dice que creer que la muerte es el final de todo y es un castigo es un acto de creerse sabio y no serlo. Porque no sabemos lo que hay después de la muerte. Podría ser nuestro gran bien. Entonces yo no le tengo miedo a la muerte, dice Sócrates. Es más, la prefiero a males que sí conozco y sí sé que son males, como el deshonor, como la deshonra. Esos males sí los conozco y a esos le temeré y le huiré. Pero no le huiré de males que no sé si son males, como por ejemplo la muerte. Y ahí hay una apuesta, por supuesto, hay una apuesta que hace Sócrates a la trascendencia, a que el alma trasciende. Y él justamente se agarra de esa misma idea para decir, yo no soy ateo, yo sí creo que hay dioses, pero yo hablo de el Dios, porque a fin de cuentas el bien no es único, la virtud no es solo una, aunque la representen muchos dioses, debe ser una sola cosa. Y entonces ahí introduce ese elemento de monoteísmo que estaba presente desde antes en el mundo griego. Parménides tiene alusiones a una sola suerte de esencia única y habla de una suerte de una cosa, y Anaximandro habla del nous, solo una cosa, que no sabe lo que es, pero una sola cosa que está detrás de todo lo creado, de todo lo finito, de todo lo que vive y todo lo que está ante nosotros. Y ese desprecio que hace Sócrates, no desprecio, esa mirada que lanza sobre los otros seres que dicen saberse sabios y no serlo, pasa por el hecho de creer que se debe disponer para mirar la sabiduría en una instancia superior a mí mismo. Y yo la tengo y la disfruto porque Él me la ha dado, me la ha pasado. Y entonces, dentro de mí está la verdad, debo buscarla, y buscar la verdad es un camino para buscar esa trascendencia divina. Un poco, hay que tener mucho cuidado con las traducciones socráticas, porque también existe lo que se llama el problema socrático, que es hasta dónde Sócrates es el real que aparece en los diálogos y hasta dónde es el platónico que inventó Platón, que amaba a su maestro. Por eso la apología me parece tan importante, porque es el primer diálogo que escribe Sócrates, Platón, el primero. Es decir, no había desarrollado su estilo, no había desarrollado su forma de escritura, no había desarrollado ni siquiera su corpus de idea, y estaba todavía siendo muy joven. Platón estuvo presente en el juicio. Es más, en el diálogo, Sócrates lo menciona. Es el único diálogo de Platón en donde Platón mismo aparece, porque Sócrates lo señala. Creo que también en otro, no sé si en otro mencionan a Platón. Pero eso es muy relevante, por eso me parece que en este diálogo, que es la apología, el juicio, es mucho más factible ver a un Sócrates verdadero, y además tenemos la posibilidad, yo la tuve como dramaturgo, de contrastarlo con la apología de Sócrates que escribe Jenofonte, que fue también alumno de Sócrates, pero no estaba presente en el juicio. Y le escribe 3
4 años después de la muerte de Sócrates, a partir de entrevistar a mucha gente que estuvo. Por eso ese material es muy relevante, porque en la apología que escribe Genofonte, el Sócrates que aparece tiene intereses por decir otras cosas distintas a las que plantea Platón. Y no solo eso, es un Sócrates mucho más objetivo, más humano, no se engrandece, no se ve tan ennoblecido como el Sócrates que presenta Platón. Creo que se me dijo, y disculpen si estaba hablando así Una cosa, como en cámara. sí, vamos a ir a Carlos. Carlos, la pregunta que te hice, Ujú. ¿cuál es? Ajá. ¿En qué crees tú? ¿En qué de este Sócrates? ¿Qué te deja a ti este Sócrates? A ti, al hombre, en este momento de tu vida. Lo que tú me preguntaste al principio es cómo yo veía a este Sócrates, digamos, la visión como actor y como Carlos Abatemarco del personaje, ¿no? Nosotros, tanto José Tomás como yo, tuvimos momentos. Yo soy un hombre un poco, no es agresivo, es vehemente, soy una persona bastante con una energía a veces, pero él me decía, no, 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 Sócrates es un hombre tranquilo, él dice las cosas, él es una persona que puede decir cosas muy fuertes, pero las dice con mucha tranquilidad. Y esa forma de decir las cosas de alguna forma trascienden más y pueden herir más también. Porque una persona que viene a lo mejor con mira, porque tú, no sé qué, y el otro le dice, pero por favor, Meleto, usando uno de los personajes, tranquilo, no será verdad, y le hace las preguntas pertinentes. Entonces, para mí ha sido una... Y lo otro, porque tengo que decirlo, yo no soy un hombre muy creyente, yo soy bastante agnóstico, tengo que confesarlo, no soy una persona, digamos, que tiene una religión particular. Sí creo que existe algo, por supuesto. Y eso lo hablé muchas veces con José Tomás. Y José Tomás, de alguna forma, es más, yo le agradezco a José Tomás la visión que me ha dado también de ciertas cosas que a lo mejor yo tenía un poco reprimidas, cuestiones mías de la vida, y que de alguna forma empiezan nuevamente a aflorar sobre lo que él quiere hacer del personaje y lo que quiere dar con esta obra, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con las deidades. Ahí se toca todo el tiempo y es uno de los puntos fundamentales. Uno de los puntos fundamentales y una de las acusaciones fundamentales hacia Sócrates era precisamente, pero es que tú no crees en los dioses, y lo que dijo José Tomás, pero un momentico, es que no hay dioses, es solo uno, la justicia es una, la virtud es una, la bondad es una, no son muchas bondades, no son muchas, ¿cómo se llama? Formas de ver las cosas, es una sola. Yo quisiera, yo Ah, quisiera eh, plantear para los que nos están escuchando lo que a mí me toca de este trabajo maravilloso que están haciendo José Tomás Angola y Carlos Abate Marco. bueno, y todo el equipo, ojo, toda Todo la el gente que está involucrada, que es bastante gente. están involucrados, porque yo me enteré de esto tomando café con José Tomás, el día que me invitó a almorzar. Y José Tomás me hizo recordarme de la apología de Genofonte, cosa que a mí yo había olvidado y le había pasado por encima completamente, y yo hice mi tarea, José. Yo fui a buscar mi apología de Sócrates, escrita por Genofonte, que les recomiendo a todos que la lean, porque aparte hay una traducción maravillosa que está en academia.edu. Ustedes ponen allí Apología de Sócrates Genofonte y está la edición bilingüe, y es una delicia. Realmente es una delicia y tiene estas particularidades que José Tomás señaló y Carlos. En el apartado 25, Sócrates dice: en lo que se refiere a los delitos castigados con la pena de muerte, el saqueo de templos, el robo con escalo, la esclavitud de un hombre libre, la traición al Estado, ni siquiera mis
propios adversarios me imputan ninguno de ellos. Por ello me pregunto con asombro, ¿cómo pudo pareceros que yo había llevado a cabo una acción digna de muerte? Esta es una pregunta que se ha mantenido en el tiempo, que incluso diversos rabinos en torno a el tema de la Shoah, del Holocausto, han planteado desde por qué la gente buena sufre, porque la gente buena muere, y dónde está la justicia para la gente mala. Y probablemente esa es una de las grandes interrogantes, porque hasta cierto punto, con el planteamiento que han hecho José Tomás Angola y Carlos Batemarco esta noche, han prácticamente elevado a un nivel arquetipal la figura de Sócrates. Y cuando digo un nivel arquetipal, si ustedes se ponen a ver, por lo menos el maravilloso libro de Schur, Los grandes maestros, que recogen a Sócrates, Zoroastro, Hermes Trismegistro, Cristo, Buda, etcétera, 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 Moisés, etcétera, vemos que hay un elemento que se repite en cuanto a la forma de vivir y en cuanto a la forma de morir. Y el mensaje a dónde va este tema. Cuando yo digo un elemento arquetipal, y aquí voy a lanzar esta pregunta para ir cerrando, porque ya estamos sobre la hora, voy a que de una u otra manera, como colectivo, o lo que se conoce como el inconsciente colectivo, esta obra es algo que nos tiene que tocar a todos. Ustedes en la promoción lo están diciendo todo el tiempo. ¿El juicio es a Sócrates o te atreves a venir tú a ser parte del juicio? Entonces, aquí hay un planteamiento ético. Aquí hay una pregunta fundamental. Una pregunta: ¿qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Y dónde estoy yo colocado? Y vuelvo a la frase de Sócrates. Si tú quieres decir cómo tiene que moverse el mundo, primero mira cómo te mueves tú. Y recordando además que Sócrates fue el que le sirvió en bandeja de plata a Kant aquello de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Porque el que le dijo la frase fue Sócrates, y luego él lo llevó a imperativo, ¿no? Rapidito, A ver, hay un planteamiento en la obra que es fabuloso cuando Sócrates empieza a decir que la justicia humana no puede juzgar al hombre, porque él solo juzga sus actos, no condena el sentimiento que le hace cometer cualquier acción que para un hombre puede ser visto como un delito. Entonces, de alguna manera, él habla de la justicia divina más allá de la justicia humana. Entonces, ya que tocaste el tema de la justicia, y le paso la palabra a mi director, José Tomás. José, Y hay una cosa. aprovecha Ajá, para invitarlos a los escuchas, dónde va a ser, quiénes actúan, cómo se pueden conseguir las entradas, etcétera, etcétera, porque debemos ir cerrando en 4 minutos. mira, yo quería retomar una idea que tú habías soltado al principio, justamente a propósito de lo que estás conversando. Me comentabas que Sócrates decía que el mal no puede agredir a un hombre viviente. Y eso es completamente cierto en cuanto a Sócrates, porque lo dice justo después de su condena, lo han condenado a muerte. Y le refiere a los acusadores y le dice: si ustedes creen que me están haciendo un daño, ustedes no tienen capacidad de afectarme, porque lo que me hace a mí ser hombre de bien es intangible, no es mi cuerpo, son mis ideas, es mi espíritu. Y ustedes no pueden tocar eso, no hay manera de que la toquen. Por eso será siempre 1000 veces preferible ser víctima de una injusticia que causar una injusticia. Y esa es una norma socrática, una forma de ver la vida que nos llega desde Sócrates y que hoy tiene también tanto valor y tanta pertinencia. Miren,
La obra se estrena el sábado 16 de septiembre, es decir, no esta semana, sino la semana que viene, a las 4 de la tarde, en la Asociación Cultural Humboldt, en San Bernardino. Tenemos solo 4 funciones: el sábado 16, el domingo 17, el sábado 23, el domingo 24, a las 4 de la tarde, son todas las funciones. Las entradas se pueden adquirir directamente en el teatro a partir del lunes 12 en horas de oficina. O también pueden escribir a info@gmail.com info@gmail.com, y ahí le van a dar la información de cómo hacer para reservar. De todas maneras, los montos de las entradas son pequeños, no son una barrera de ingreso importante, y van a estar disponibles siempre aquí. Bueno, por lo Quería menos. mencionar Ah, quería mencionar 2 figuras más que han estado con nosotros en el proyecto y que son piezas fundamentales. Una es Gabriel Arroyo, que es nuestro diseñador de multimedia y además compositor musical, que es una pieza vital de todo este proyecto, que ha estado de verdad involucrado de cabeza. Y el otro es Ángel Peláez, que hace los personajes virtuales de El hermano de Querefonte, y Aristófanes, bueno, son figuras relevantes del juicio. Aristófanes no aparece ni en el de Xenofonte ni en el de Platón. Ese aparece en el Sócrates de Angola. está bien. Bueno, mira, Neri Santos, es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea, citando a Sócrates: cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Y nos dice, aprendiendo de Sócrates y de ustedes, que lo traen a la vida una vez más. Muchas gracias. Esther Chocrón, excelente conversatorio, gracias. Maravillosas reflexiones. José Tomás, Carlos, Johnny, gracias a ustedes. Ya yo reservé mis entradas, más te vale. Bueno, José Tomás sí se comprometió a que una vez que se compren las entradas, ustedes van a recibir el recetario con su famosa salsa al filete. Sí. Así que esa no te la perdono. Así que, así que todo lo mejor. Gracias por acompañarnos. De verdad que es un orgullo, de verdad, más allá de mi amistad, mi cariño por ustedes, mi admiración por ustedes como colegas, como creadores. De verdad que estoy súper feliz que ustedes puedan traernos este juicio de Sócrates en este momento de la humanidad, donde desde el cambio climático hasta que, Sí. del cual somos responsables, hasta todo lo demás que ustedes quieran enumerar, nos señala. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, mi querido José Tomás. Y sigo en la cola para ver cuando trabajamos juntos. Y Carlos, ya tú sabes. Estamos pendientes. Ya tú sabes. ¿Ok? Gracias a todos y todo el éxito, todo el éxito. Por favor, y acompañarlos en la Asociación Humboldt, ya lo saben. Hasta la Bueno, próxima. gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Saludos. Chao.